Aunque Jesús les había hablado en diferentes ocasiones que Él habría de resucitar, pero para ellos no era sencillo aceptar esa palabra. Podían escuchar esa palabra, pero no aceptar esa palabra. Pero hay algo muy especial, que Dios no específicamente espera que nosotros le creamos para Él hacer su voluntad en el cielo, en la tierra y en todo donde está establecida su voluntad ya y expresada a través de la palabra. Qué bueno es saber que un día como hoy, esa piedra allí en el sepulcro se removió tan temprano. Y cuando aquella mujer fue a ver al Señor Jesucristo llevando algunas especies para ungir al Señor después que ya murió, se encontró con mensajeros sentados allí en la tumba que le dijeron a aquella mujer: ¿por qué estás buscando entre los muertos a aquel que ya vive? Y para nosotros sabemos que Él vive por los siglos de los siglos. Voy a dar lectura en esta mañana a un pasaje bíblico muy importante que nos enseña el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Repito, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. El pasaje dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Así es como está escrito en 1 de Juan capítulo 1 versos 3 y 4. En este pasaje encontramos que todo el proceso de la redención, de la salvación, de la obra completa, lo narra el apóstol Pedro diciendo que fue preparada para usted y para mí, y ya estuvo planificada. Queremos dar a conocer algunos aspectos muy importantes acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. La primera parte que vamos a hablar en esta mañana sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es que de pronto se le ocurrió a Dios levantar a Jesucristo de entre los muertos para ese momento, sino que esto ya estuvo planificado aún desde antes de la fundación del mundo. Para aquellos que les gusta tomar nota y guardar en su memoria lo que la palabra de Dios enseña, puede ir a Apocalipsis capítulo 13, en el verso 8. Usted va a encontrar que esto ya fue planificado desde antes de la fundación del mundo. En la última parte de este pasaje, de este verso, del verso 8, encontramos que dice que fue desde antes de la fundación del mundo. Y al ser desde antes de la fundación del mundo, eso indica que esto ya estuvo planificado. No fue un plan B del Padre, pues ya falló el hombre y hay que buscar una alternativa, un plan B para restaurar lo que ya fracasó. Dios nunca fracasa. Dios tiene todas las cosas planeadas. Dios lo hizo desde el principio y bajo su gran conocimiento sabía que el hombre habría de fallar, pero asimismo, como sabía que el hombre habría de fallar, trajo la alternativa de la salvación. Por eso, en el último libro, Apocalipsis 13:8, encontramos que esto ya estuvo planeado desde antes de la fundación del mundo. Y en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3, verso 5, cuando usted lee Génesis 3, encuentra la caída del hombre. Desde el verso 1 va a encontrar la narración de la caída del hombre, pero asimismo
también podemos encontrar en el Salmo 16, desde el verso 9 hasta el verso 10, también el salmista hablando proféticamente, aunque habla de él, sin embargo se está refiriendo al Mesías, diciendo que no permitirás que tu santo vea corrupción y que su alma no habría de dejar en el Hades, es decir, en el lugar de los muertos o en el infierno. Estaba profetizado 1000 años antes de que su siervo, es decir, el Señor Jesucristo, habría de venir aquí a la tierra y ser muerto, y después de ser muerto habría de ser levantado de entre los muertos, porque su alma no habría de quedar en la tierra. Voy a hablar un poco más sobre su alma a continuación, que salió del lugar de entre los muertos. También fue profetizado por el mismo Señor Jesucristo por 3 ocasiones a los mismos discípulos. Ellos no podían entender lo que Jesús estaba hablando, no podían aceptar lo que Jesús estaba diciendo. Para ellos su Mesías nunca habría de morir, más bien habría de levantar una nación grande, fuerte y poderosa que haría de Israel la nación más grande del mundo. Eso aún podemos ver en Hechos capítulo 1, en el verso 6, cuando los discípulos, después que Jesús resucitó de entre los muertos, le preguntan al Señor Jesucristo y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús le responde en el verso 7: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ya puso en su sola potestad. Y luego en el verso 8, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, les va a mostrar que hay una esperanza que para recibir el poder de Dios, para testificar de Él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, está profetizado, el Señor Jesucristo lo dijo 3 veces: más el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los gentiles. Le azotarán, le golpearán, le matarán, le pondrán en el sepulcro, pero hay algo más poderoso todavía que sucederá. Al tercer día se levantará de entre los muertos. Jesús estuvo anunciando de antemano. Cuando Jesús limpia el templo, dice: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Le preguntan los líderes religiosos, y el Señor Jesucristo les dice: la generación perversa el día de hoy demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás, que estuvo por 3 días en el vientre del pez, pero al tercer día se salió del vientre. Esto significa que Jesús estaba enseñando de antemano lo que habría de suceder con él. No es que algo iba a suceder en ese momento solamente porque Dios es poderoso, sino porque ya había planificado y se había profetizado desde antes de la fundación del mundo. Se había planificado todo aquello. En Juan capítulo 20, el verso 29, el Señor Jesucristo también anunció tanto la salvación con los discípulos que estaban congregados, y sobre todo con Tomás, que era incrédulo. Jesús se había aparecido ya 2 veces ante los discípulos, ante ellos, y les habló una vez más del reino de Dios. Sin embargo, Tomás dijo: yo si no veo, no toco sus heridas, si no estoy frente a él, si no hago todo aquello que se debe hacer para creer a través de tocarle, entonces no voy a creer. Y el Señor Jesucristo, una semana después, se aparece con los discípulos y le llama a Tomás, y dice: toca mis heridas, toca mis manos, y no seas incrédulo sino creyente. Y hay algo más poderoso que dice allí también: bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído. ¿Cuántos de aquí son bienaventurados? Porque no hemos visto al Señor Jesucristo que se ha levantado de entre los muertos, pero lo creemos. Y como le creemos, entonces el gozo, la dicha, la gracia de Dios reposa sobre usted y sobre mí, para ser agradecidos con el Señor Jesucristo por todo lo que Él ha dicho y cumple lo que Él había planificado. La primera cosa que estamos aprendiendo sobre la resurrección del Señor Jesucristo es que esto ya estuvo planificado aún desde antes de la fundación del mundo. El segundo punto que vamos a observar en esta mañana es la razón de la resurrección. ¿Por qué el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos? ¿Cuál es el derecho legal que tenía el Señor Jesucristo para levantarse de entre los muertos? La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, y todos aquellos que morían en condición de muerte
Biblia tiene otro lugar. El Señor Jesucristo le habló a aquel hombre que se crucificó junto con él y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el lugar para aquellos que viven espiritualmente. Pero hay otro lugar para aquellos que no quieren recibir la vida de Dios en ellos y rechazan a Dios, y ese lugar se llama el Hades o infierno. Y la Biblia dice que fue creada para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, muchos seres humanos están diciendo: no, si yo no creo en Dios, ¿cómo voy a creer en Jesucristo? ¿Cómo voy a creer en la Biblia? ¿Cómo voy a creer en los ángeles? ¿Cómo voy a creer en los espíritus? La misma secta de los saduceos en el tiempo del Señor Jesucristo era un grupo que no creía ni en espíritu, ni ángeles, ni tampoco en la resurrección de entre los muertos. Entonces, cuando ellos hablaban del tema de la resurrección del Señor Jesucristo, fueron ellos los que atacaban a los discípulos, porque ellos consideraban que eso no existe, que no podrían creer. Entonces, ¿cuál es la razón específica por qué el Señor Jesucristo se levanta de entre los muertos? Porque después de pagar el precio por nuestros pecados, yendo a la cruz del Calvario, su cuerpo es tomado y enviado al sepulcro. Su alma va al lugar de los muertos. Esto es interesante, porque la paga del pecado es la muerte, y al recibir la muerte va al lugar de los muertos. Pero recuerde que el Señor Jesucristo, antes de morir en la cruz del Calvario, abierto sus brazos, declaró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vez más, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu viene de parte de Dios, y cuando la persona muere va otra vez a Dios. El cuerpo va al sepulcro, pero el alma va al lugar, ya sea de los muertos o también de los vivos espiritualmente, como les expliqué hace un momento. Ahora, el Señor Jesucristo no murió específicamente por él, murió por la humanidad entera. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra en el lugar de los muertos, es decir, en el Hades, usted puede encontrar en varios pasajes bíblicos que habla sobre el tema de que Jesús descendió al corazón mismo de la tierra, descendió allí mismo a las profundidades para llevar cautiva la cautividad. Usted puede encontrar eso también en el libro de los Efesios, capítulo 4, versos 9 y 10. Va a encontrar qué es esto que descendió. Aquel que descendió también subió a los cielos. Es decir, Jesús descendió, y no solamente descendió a la tierra, sino también fue al corazón de la tierra, y después de ir al corazón de la tierra se levantó y subió también a los cielos, y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todo esto usted va a encontrar ya relatado en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la razón del por qué el Señor Jesucristo se levanta de entre los muertos y murió por los pecados de la humanidad? Recordemos a Juan el Bautista predicando en Juan capítulo 1, el verso 29, donde dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quita el pecado del mundo? Muriendo por los pecados de la humanidad y haciéndose él mismo pecado. El apóstol Pablo dice en la iglesia a los Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. De tal manera que Jesús murió específicamente por la humanidad que estaba en pecado, y al estar en pecado trae como consecuencia la muerte. Al estar en condición de muerte, entonces Jesús toma la muerte de la humanidad y va a la cruz, y allí entrega su vida. Claro que nadie le quita la vida, nadie le mata al Señor Jesucristo. Jesús dijo en el libro de Juan: yo tengo capacidad para poner mi vida y tengo también para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo. Y el propósito grande del Señor Jesucristo al poner su vida es pagar el precio de los pecados de la humanidad. Estoy recalcando en esto para que entendamos bien lo que hizo el Señor Jesucristo. La segunda cosa muy importante es que cuando Jesús ya murió, usted puede encontrar en Apocalipsis capítulo 12, el verso 10, donde existen seres espirituales que tienen los libros abiertos para acusar delante de Dios y Padre de día y de noche. Puede también encontrar en Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20, el verso 12, va a encontrar en el pasaje donde dice que los libros fueron abiertos. Este está bajo el título de juicio ante el gran trono blanco, este capítulo 20, en el verso 12. Los libros fueron abiertos y cada uno de ellos fueron juzgados según sus obras, según lo que estaba escrito
escrito en los libros. Y asimismo el Señor Jesucristo, cuando llega al lugar de los muertos, tiene que ser juzgado. Y el juez justo va a observar el libro de la vida del Señor Jesucristo y empieza a buscar el derecho legal que le hace posible que aquel dueño de esa vida, al estar en el lugar de los muertos, deba permanecer allí por derecho o deba salir de ese lugar. Observan el libro de la vida de Jesús y el libro de los Hebreos, capítulo 4, el verso 15, nos dice en ese lugar que Jesucristo nunca pecó, nunca participó de pecado, que es inocente. De manera que si se encuentra el Señor Jesucristo sin pecado, al observar el libro de la vida de Él sin pecado, viene la sentencia del juez justo, golpea y dice: está sentenciado, Él tiene que salir del lugar de los muertos porque nunca pecó. De esa manera la piedra se mueve, y no con mano humana, sino con mano angelical se mueve la piedra, y al moverse la piedra el Señor Jesucristo sale del lugar de los muertos y sale transformado, glorificado. Y luego aprenderemos un poco más sobre esto. La tercera parte que vamos a aprender en esta mañana: los beneficios que usted y yo podemos recibir a causa de la resurrección del Señor Jesucristo. Si hoy me pongo a enumerar cada uno de los beneficios que podemos recibir a causa de la resurrección del Señor Jesucristo, entonces estaremos predicando toda una serie que nos tomaría todo un año. Sin embargo, voy a anunciar, enumerar algunos nada más, para que conozcamos que la resurrección del Señor Jesucristo tiene beneficio para todo aquel que cree. En primer lugar, aquel que cree en el Señor Jesucristo recibe la vida. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5, verso 12: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Parte muy importante: recibir a Jesucristo como Señor y Salvador hace posible que en nuestro espíritu muerto a causa del pecado y a través del arrepentimiento redimido por la sangre del Cordero de Dios, necesitamos recibamos la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, para que podamos tener vida para la eternidad. No es temporal, no es que usted cada rato muere y cada rato vive, cada rato muere, cada rato vive. No sucede así. La vida que el Señor le da es una vida para la eternidad, para siempre. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y con eso termina el proceso divino sobre nuestras vidas. Y usted y yo necesitamos ponernos en las manos de Dios para ser dirigidos por Él. Claro que el proceso de la santificación es todo el tiempo mientras nosotros estamos aquí en la tierra, pero el hecho de que nos haya redimido nos ha limpiado. Otro de los beneficios que recibimos por la resurrección del Señor Jesucristo es que somos libres de toda condenación. Una vez más, libres de toda condenación. Quizás el enemigo, el mundo, la carne puedan acusarnos y decir: tú no eres digno, tú no eres buena persona, tú cometes errores, tú fallas. O los vecinos pueden acusar: si yo conozco bien quién eres, las cosas que has hecho, lo que has dicho, yo te he escuchado muchas veces. Y nuestra carne también podrá decir: no, pero si yo sé que soy débil, yo sé que si cedo a la tentación, yo sé que le fallo a Dios. Cada uno de estos aspectos pueden luchar en contra de nosotros para decir que no somos dignos, que no merecemos la salvación, sino la condenación como tal. Sin embargo, en Romanos capítulo 8, el verso 1, el apóstol Pablo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vez más, recuerde el pasaje. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Voy a hacer énfasis a algo muy importante. Si Jesús no se levantó de entre los muertos, entonces nadie podría estar en Cristo.
y nadie podría estar libre de condenación. Todos estaríamos condenados a ir al infierno y para la eternidad. Sin embargo, cuando usted y yo, a pesar de fallar, a pesar de ser pecadores, a pesar de tener acusación del mundo, de nuestra carne, aún del diablo continuamente, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, habiendo derramado su sangre, hace posible que seamos perdonados, porque más poderosa es la obra del Señor que nuestra obra de maldad. Por eso la Biblia dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Más poderoso es la obra del Señor Jesucristo que nuestras obras mismas que nos llevaban a condenación. Por eso, un segundo acontecimiento muy importante por la resurrección del Señor Jesucristo es la libertad de la condenación. Otra de las cosas muy importantes que nos acredita el Señor a usted y a mí por haberle recibido como Rey, como Señor en nuestras vidas, es que tenemos un lugar en los cielos, un lugar preparado para usted y para mí. En Juan capítulo 14, el verso 3 dice el Señor Jesucristo: no se preocupen ustedes, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os hubiese dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Es decir, el Señor Jesucristo preparó todas las cosas ya de antemano. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No dice habrá, dice ya hay. Es decir, ya está hecho. Si ya está hecho, eso significa que hay la posibilidad de ver. Y cuando el apóstol Juan fue llevado espiritualmente al cielo, se le mostró aquellas cosas que humanamente no se puede ver. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 4, verso 1, dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. En el capítulo 4, verso 1 y verso 2, y al instante, dice el verso 2, yo ya estaba en el Espíritu. Y ahí se le permitió ver a Juan todas aquellas cosas que humanamente no es posible ver. Cuando usted lee el contexto del capítulo, el verso 1, en el verso 1 usted va a encontrar que dice: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cuando le dice sube acá, la pregunta es: ¿de dónde tenía que subir? Él estaba en la tierra. ¿Y a dónde tenía que ir? Al cielo. Sube acá. Y al estar en el cielo, entonces se le permitió poder ver las cosas celestiales, es decir, las cosas espirituales que ya previamente estaban terminadas la obra. Si no estaba terminada la obra, entonces ¿cómo es posible ver lo que no existe? Interesante, ¿verdad? Pero porque existe ya y porque la obra ya está terminada, se le permitió ir a Juan hasta el cielo y allí ver todas las obras que ya estaban terminadas. Y por eso están escritas en el libro de Apocalipsis todo aquello que sucede aún después de la historia de la iglesia sobre la tierra. Todo eso está hecho. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, va a hablar sobre el Señor Jesucristo y después de haber resucitado en su gloria. En los capítulos 2 y 3 habla sobre la historia de la iglesia sobre la tierra. Las 7 iglesias, el mensaje a los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y en el capítulo 4 termina el proceso porque dice después de esto. Después de esto significa después de la historia de la iglesia sobre la tierra y los acontecimientos que la iglesia habría de vivir aquí en la tierra. ¿Qué sucederá entonces después de la iglesia aquí en la tierra? Allí está desde el capítulo 4 de Apocalipsis y usted puede leerlo. Y yo le di lectura al principio del sermón le dije sobre Apocalipsis capítulo 13, el verso 8, que es aún desde antes de la fundación del mundo planificado. En el capítulo 13 usted va a encontrar la narrativa sobre la acción de la bestia, aquel hombre enviado por el dragón, la serpiente antigua, el diablo, para poder hablar y hacer cosas poderosas aquí en la tierra. Ese es su tiempo. Es decir, todo lo que Juan ve posteriormente ya está hecho, ya está dado espiritualmente, ya está mostrado lo que habría de suceder. La victoria está dada ya. Otro de los beneficios que tenemos es victoria sobre la muerte. Es decir, la muerte no puede enseñorearse otra vez de usted y de mí.
Cierto es que como seres humanos aún fallamos, pero aún en nuestros errores y en nuestros pecados, la gracia del Señor Jesucristo viene a ser más grande. Y por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versos 54 y 55, les va a hablar sobre el tema de la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte. Y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Eso significa, si el Señor Jesucristo venció a la muerte y usted y yo estamos en Cristo, somos en Él más que vencedores y no vamos a temer a la muerte, porque la muerte ya ha sido derrotada. Otro de los enemigos que fue vencido podemos encontrar en Hebreos capítulo 2, verso 14. Y en Hebreos 2, verso 14 habla que aquel que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, fue derrotado por el Señor Jesucristo, utilizando la misma arma que él tenía para destruir a la humanidad, es decir, la muerte como consecuencia del pecado. Este era el arma que utilizaba el diablo para destruir al ser humano. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo, entrando en la condición de hombre a la tierra, también participó de la muerte para vencer, dice Hebreos 2:14, por medio de la muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Observa usted que a través de la resurrección del Señor Jesucristo hay victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo, y usted y yo en Él venimos a ser más que vencedores. Es decir, todo lo que pueda levantarse en contra de los planes de Dios quedan acabados. Por eso el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, una de las frases que levantó allí antes de morir es: consumado es decir, la obra ha sido terminada, ha sido acabada. Generalmente los romanos, aquellos gladiadores, utilizaban esta frase. En el griego telestai, que significa consumado es. Y el cuarto punto tiene que ver con la resurrección de Jesús. Le lleva al Señor Jesucristo a ser alguien que está sentado a la diestra del Padre, pero tiene actividades espirituales muy importantes. Y una de las actividades muy importantes que el Señor Jesucristo tiene allá en el cielo es ser intercesor por usted y por mí. No solamente que tiene toda la gloria, no solamente que ha sido exaltado hasta lo sumo, sino que está intercediendo por usted y por mí. Usted puede ver en Hebreos 7:25 que Él está intercediendo. Y me pregunto, ¿la oración del Señor Jesucristo es efectiva? Por supuesto que sí. Y al ser efectiva, entonces entendemos que no solamente Él nos acompaña en nuestro diario caminar, sino que también obra de una forma poderosa a través de interceder por usted y por mí. Cuando habló con el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: pero yo he orado por ti, para que tu fe no te falte, porque el diablo ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti, para que tu fe no te falte. Asimismo, como hizo con Pedro, Él está haciendo por usted y por mí, porque nos ama. En 1 de Juan capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, si alguno de vosotros habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo, el justo, aquel que nunca falló. Tiene capacidad para interceder por usted y por mí delante del Padre. No solamente que nos dio la victoria, sino también sigue haciendo la obra por usted y por mí. Qué bueno que es el Señor Jesucristo, qué maravilloso que es Él. Y termino en esta mañana recordándoles algo muy importante, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo produce en usted y en mí esperanza para aquel momento posterior, cuando usted y yo ya estemos bajo tierra. Él nos levantará de entre los muertos, aleluya. Y aunque este cuerpo esté destruido, será una vez más levantado por el Señor Jesucristo. Así como Él se levantó de los muertos, tiene también capacidad y poder para levantarnos. Y
resucitados en Él. Jesús dijo tanto a María como a Marta, hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le preguntó: ¿crees esto, mujer? Y luego ella dijo: sí, Señor, yo creo. Yo le pregunto en esta mañana: ¿cree usted en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Como aquel que se levantó de